Justo esta noche en el estudio a Kenneth Smith. Kenneth Smith encabezó la negociación del TEMEC en el área que tiene que ver con la energía, en toda la parte técnica. Te agradezco que hayas venido aquí. Además, participaste en el foro del Parlamento Abierto para plantear tus opiniones sobre este tema y me resulta muy interesante que las podamos compartir hoy con el público. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Guillermo. Kenneth, ¿es cierto lo que dice el gobierno federal en el sentido de que el sector energético fue excluido del TEMEC? Para nada, es una afirmación completamente incorrecta. Se hace referencia al capítulo 8 del TEMEC que habla sobre hidrocarburos, para empezar, no menciona nada sobre electricidad. Y lo que ahí se menciona es que la nación es dueña de los hidrocarburos y que México es un país soberano que tiene derecho a cambiar su constitución. Esto es un hecho. Aplica también para Estados Unidos y para Canadá. Tienen la libertad de cambiar su constitución si así lo deciden hacer. El problema es que, independientemente de los cambios a nivel constitucional, de leyes secundarias o reglamentos técnicos, eso no exime a los países de cumplir con los objetivos del tratado. Es decir, cualquier cambio desde nivel constitucional hasta normas técnicas tiene que cumplir con el tratado. De lo contrario, está sujeto a solución de disputas. Y ese es el problema. Como está redactada la reforma hoy en día, viola diversos capítulos del TEMEC en materia de inversión, de empresas propiedad del Estado, de comercio de servicios y también medio ambiente, por simplemente citar algunos. Es interesante lo que dices porque se ha hablado de una manera distinta desde el gobierno en relación a esto. Déjame insistir, ya mencionaste algunos, pero ¿qué aspectos del tratado, de manera más detallada, se violarían si la reforma fuera aprobada como la mandó el presidente? No está en vigor, está en el Congreso, tiene que discutirse, puede ser modificada, en fin, estamos en una hipótesis. Si la reforma se aprobara tal y como la mandó el presidente, ¿qué aspectos del tratado se violarían y qué medidas podrían tomar los socios del TEMEC, Estados Unidos y Canadá, en contra de México? Sí, mira, por ejemplo, el TEMEC protege a las inversiones de los países miembros del tratado en contra de actos de gobierno que afecten, por ejemplo, generen condiciones de expropiación directa o indirecta. La expropiación indirecta resulta cuando actos del gobierno modifican las condiciones de la inversión, afectan las expectativas razonables de ganancias que tenía la empresa bajo las condiciones legales bajo las cuales invirtió en el país. Entonces, bajo la iniciativa, cuando acotas la generación eléctrica para los privados hasta un 46%, cuando limitas la capacidad de acción del sector privado discriminando a través de medidas regulatorias que van a favorecer a las empresas propiedad del Estado, en este caso CFE, estás cayendo en violaciones del capítulo de inversión y también del capítulo de empresas propiedad del Estado. Este capítulo es muy importante porque establece las reglas de cómo se deben relacionar las empresas propiedad del Estado y las empresas del sector privado. Se debe crear un piso parejo con condiciones comerciales y con transparencia regulatoria. Y este esquema, como está planteado, discrimina en contra de las empresas del sector privado que invirtieron en México. Y ahí es donde puede haber afectaciones muy importantes en términos de arbitrajes internacionales llevados por parte de las empresas que van a argumentar que hay una expropiación indirecta de sus inversiones y pueden demandar daños y perjuicios que pueden rebasar 400 o 500 millones de dólares en lo individual. Además de las posibles demandas de Estados Unidos y de Canadá, y hay que decirlo, también de nuestros socios del Acuerdo Transpacífico y de la Unión Europea, porque el sector energético está plasmado en estos tratados también. Entonces, Estados Unidos y Canadá, en el caso del TEMEC, podrían llevar a México a un panel de solución de disputas bajo el capítulo 31 y ahí argumentar que hay una afectación por miles de millones de dólares a las inversiones que México está realizando en México, perdón, que Estados Unidos está realizando en México. Si en ese sentido el panel le da la razón a Estados Unidos, pueden entonces
implementar represalias comerciales en contra de las principales exportaciones de México en el sector agrícola, electrodomésticos, automotriz, acero, los principales sectores que han tenido éxito exportando a Estados Unidos y donde hay fuertes presiones proteccionistas en Estados Unidos para tratar de frenar las exportaciones mexicanas. Entonces, todo esto puede tener un costo muy fuerte en las demandas Estado-Estado y también las demandas en lo individual que pueden atraer los inversionistas afectados. Hablemos un poco más de fondo del tema de la competitividad. Si esto prospera, ¿cómo afectaría la competitividad en México en este sector, particularmente el sector eléctrico? Mira, ese es uno de los problemas principales, diría yo. Por supuesto, las violaciones al TEMEC te pueden llevar a una serie de represalias comerciales muy importantes con un costo para nuestra economía. Pero en realidad, a largo plazo, el problema es que se han analizado los efectos de esta reforma. El Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos ha hecho proyecciones de que derivado de este cambio donde le pasan la generación eléctrica casi en su totalidad a la CFE, lo que va a acabar sucediendo es que habría un incremento de casi 52% en los costos de generación eléctrica. Se caería por los desincentivos que se generan a través de la reforma al eliminar los certificados de energía limpia, cambiar el orden del despacho de electricidad para que no entre primero la energía más barata. Estas circunstancias dañarían la posibilidad de que haya inversiones en energía limpia y que México pueda tener una transición energética en los años subsecuentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto va a traer costos muy importantes para las empresas que están pensando en invertir en México, las que ya están localizadas en México y las que están pensando en invertir, porque les vamos a incrementar un insumo esencial que afecta a todos los sectores productivos en México, que es la energía. El costo de energía se va a disparar, va a caer la posibilidad de invertir en energías renovables y además se calcula en estos estudios que se han hecho a nivel internacional que la contaminación, es decir, las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero podría incrementar por más de 73 millones de toneladas, lo cual impediría que cumpliéramos con los compromisos de los acuerdos multilaterales ambientales. Además, las empresas hoy en día tienen compromisos muy claros en términos de su huella de carbono. Están invirtiendo en los países donde pueden utilizar energías limpias para la producción de sus productos y para exportación. Y hay una discusión muy seria en los países desarrollados en un futuro de imponer impuestos en frontera a los productos que han sido manufacturados a través de energías sucias. Y ese es un problema a largo plazo porque las empresas ya no tendrán el incentivo de invertir en México y aprovechar los tratados de libre comercio que nos dan acceso irrestricto a los principales mercados del mundo, con cero arancel. Ya no habría esos incentivos porque al exportar productos del sector electrodoméstico, automotriz, aeroespacial, que se producen con base en energía eléctrica que proviene de combustibles fósiles, de carbón y combustóleo, en ese sentido esos productos serían castigados al tratar de entrar a los principales destinos de exportación. Esa es la visión que hay que tener a largo plazo. Puede dañar de manera muy importante nuestra competitividad y la capacidad de que México siga siendo un centro atractivo de manufactura a nivel mundial y de atracción de inversión. De tu respuesta, déjame derivar dos preguntas. La primera de ellas, tantos años luchando contra los monopolios y se quiere otra vez hacer de la CFE un monopolio, con las consecuencias que tú me puedes contar. No, sin duda. Uno de los problemas principales es justamente que se concentraría, digamos, la actividad no solo de generación eléctrica, pero también regulatoria en el gobierno, y en ese sentido sería juez y parte. Las decisiones que se tomarían de manera regulatoria que afectarían a las empresas del sector privado no estarían basadas en criterios económicos. Se quedaría esto a la discreción de la Comisión Federal de Electricidad en términos de las tarifas. Un problema muy grave es que al cancelar los permisos de generación, no sabemos en este momento qué sucedería al día siguiente en que entre en vigor esta reforma. ¿Qué pasa con la generación de electricidad de las empresas que tienen estos permisos y sobre todo los usuarios? No saben si van a tener un suministro confiable y no saben a qué precios. Entonces eso es un grave problema en términos de certeza jurídica que también incide en las demandas que se pueden presentar al interior del TEMEC. El otro tema es en el que también hemos venido trabajando, la inversión en tecnologías para energías sustentables, para energías limpias, que se ven afectadas en el caso de que esta reforma entrara en vigor en sus términos. Y esto me lleva
a la visita de John Kerry y a la nota que daba yo a conocer antes de empezar esta conversación contigo, de lo que yo interpreto como un jalón de orejas al embajador Ken Salazar, que la semana pasada, después de reunirse con legisladores, dio un mensaje totalmente en sentido contrario de lo que ha venido planteando el gobierno de Joe Biden, que apuesta por las energías limpias. ¿De qué manera afectaría la construcción que hemos venido teniendo en los últimos años de crear estructuras, tecnologías para la generación de energías sustentables, una reforma como la que plantea López Obrador? Mira, justamente el reto de invertir en el sector de manera productiva y hacer esta transición hacia energías limpias es una de las principales prioridades del país, o debería serlo. Entonces, a lo largo de los años, desde la reforma del 2013, que se ha permitido una mayor participación del sector privado, se ha repartido la carga de la inversión entre el Estado y las empresas del sector privado que están invirtiendo en el sector y trayendo estas nuevas tecnologías. Al cerrar esa puerta, al reducir los incentivos para que haya inversión privada, toda la carga cae sobre el gobierno y no alcanza el presupuesto. En las 3 semanas que llevamos de Parlamento abierto, la Comisión Federal de Electricidad no ha podido explicar de dónde saldrá el dinero para poder invertir más de 100,000 millones de dólares a lo largo del tiempo para poder hacer esta transición energética. Entonces, eso es muy grave y hay una gran incongruencia entre lo que se plantea en la reforma y, por ejemplo, lo que está haciendo México junto con Estados Unidos y Canadá en la cumbre de líderes, que se anunciaron grandes proyectos para tener energías renovables en la región, para promover el uso de vehículos eléctricos, para incrementar las contribuciones nacionales a la reducción de emisiones del Acuerdo de París y la Agenda Sustentable de las Naciones Unidas 2030. Por un lado, estamos buscando atraer inversión juntos con Estados Unidos y Canadá, irnos por la vía de las energías limpias, y por otro lado, el mismo gobierno está impulsando una reforma energética que va en contra de la tendencia a nivel mundial. Es ahí donde vemos incongruencias importantes. La visita de John Kerry, el zar del medio ambiente de Estados Unidos, es una señal inequívoca de la postura más fuerte que está tomando Estados Unidos en las últimas semanas y los últimos meses, con la visita de la secretaria de Energía. Obviamente, las comunicaciones del Congreso y gobernadores de Estados Unidos a su administración, señalando la gran preocupación de cómo se violarían los principios del TEMEC en esta reforma en México. Sí, lo dices bien, el gobierno dice una cosa y hace otra, o pretende hacer otra. Afortunadamente esto pasa por el Congreso y todos esperaríamos una conciencia muy clara de los legisladores que habrán de votar por esta reforma. Claro. No en sus términos, sino esperamos que si hay reforma sea modificada, actualizada respecto a los mejores intereses de México frente a sí mismo y frente al exterior. Yo creo, como tú, que la presencia de John Kerry es muy relevante, manda un mensaje respecto a lo que está viendo Estados Unidos. Las declaraciones de la secretaria de Energía después de su visita a México mandan un mensaje muy claro respecto a lo que Estados Unidos está pensando en relación con lo que tendría que ser la generación de energía en nuestro país. Y dicho esto, te preguntaría, ¿qué augurios tienes tú hacia lo que ocurrirá en el Congreso respecto a esta, que es una de las reformas constitucionales, de las 3 reformas constitucionales a las que el presidente le ha dado una importancia crucial? Mira, yo aplaudo los esfuerzos que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados con estos foros de Parlamento abierto, porque permite ventilar todas las opiniones. Siempre y cuando los tomen en cuenta a la hora de Eso es muy discutir, importante, ¿no? Yo creo que uno de los elementos básicos que se debe tomar en cuenta por parte de los legisladores al analizar todas las aristas y todos los impactos de la iniciativa es que al final de cuentas todo esto le va a costar enormemente al ciudadano. Es decir, los incrementos en los costos de generación eléctrica. Para mantener las tarifas domésticas, el gobierno va a tener que subsidiar enormemente, aún más que lo hace hoy en día. Eso es dinero del presupuesto, es dinero de los contribuyentes. Va a haber costos enormes en ese sentido. Y por otro lado, con estas violaciones al TEMEC, va a haber costos enormes por las represalias comerciales que van a afectar a las empresas, a los empleados de empresas exportadoras, y al final de cuentas todos los mexicanos vamos a acabar pagando. Las demandas porque las demandas que salen de la tesorería de la Federación no salen de otras
otro lugar más que del bolsillo de los mexicanos, en lugar de estar usando esos recursos para programas sociales, medicinas, infraestructura social, guarderías, etcétera. Entonces, es ahí donde se deben enfocar las baterías. Yo creo que este ejercicio puede llevarnos a modificaciones en lo que viene siendo la estructura del sistema eléctrico nacional, que siempre es perfectible, siempre se puede mejorar, pero no es necesario hacer una reforma constitucional de esta naturaleza, cuyo objeto es simplemente fortalecer un monopolio estatal y no buscar lo que debemos buscar todos los mexicanos en el sistema eléctrico, que es mayor confiabilidad, sustentabilidad y energía a mejores precios para el futuro de los mexicanos. Kenneth Smith, experto en esta materia, negociador en esta parte en el TEMEC y un gran conocedor del sector en el que has estado involucrado toda tu vida. Te agradezco mucho tu presencia aquí y nos quedamos con este mensaje final que nos dejas. Vamos a ver qué resulta de la visita de John Kerry y también veremos más adelante qué sucede en la discusión de esta reforma. Gracias por los comentarios que nos abren luz respecto a lo que está pasando en este sentido en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias.